¿Qué harías si descubrieras que alguien está usando técnicas sutiles para atraerte sin que te des cuenta? La seducción siempre ha sido un tema fascinante, una danza de poder entre el deseo y el control, que se extiende a través de los siglos, desde los más antiguos filósofos hasta las historias contemporáneas de nuestras vidas cotidianas. La atracción puede surgir de la manera más inesperada, incluso de un simple gesto, una palabra bien colocada, o un encuentro fortuito. Pero, ¿qué sucede cuando la seducción se convierte en algo más? ¿Algo que pone en juego nuestras emociones más profundas y nos arrastra hacia lo desconocido? Esta es la historia de Clara. Una joven extrovertida que siempre había tenido el control de sus relaciones y de sus emociones. En una fiesta, como cualquier otra, Clara nunca imaginó que ese sería el momento que cambiaría su vida. Con una sonrisa, una mirada y unas palabras cuidadosamente elegidas, un desconocido en la multitud lograría seducirla de una manera que nunca habría esperado. De una simple conversación a una aventura inolvidable. El deseo y el peligro de lo prohibido empiezan a tomar forma. Desde tiempos antiguos, el arte de la seducción ha sido considerado una forma de poder. Una habilidad que permite que unos atraigan y manipulen a otros para cumplir sus propios deseos. Sin embargo, la seducción no solo reside en lo físico, se extiende a lo emocional, a lo psicológico. Esta historia no solo aborda un encuentro casual, sino cómo éste juega con las emociones, el control y, sobre todo, el deseo. Clara no era una mujer común. Tenía una energía vibrante, llena de vida y siempre rodeada de amigos. Era conocida por su simpatía, pero también por ser independiente y segura. En su trabajo, había logrado destacarse y en su vida personal, siempre había tenido relaciones de corta duración que nunca llegaban a ser lo suficientemente profundas como para cambiar su forma de ver el amor. Su visión del amor estaba basada en la libertad, el disfrute y la ausencia de ataduras. En la fiesta a la que asistía esa noche, Clara no pensaba encontrar nada más que diversión. La fiesta era de unos amigos cercanos, un evento tranquilo con música suave, conversaciones ligeras y un ambiente relajado. Pero algo cambió cuando un hombre entró en el lugar, destacándose inmediatamente entre la multitud. Él se llamaba Marco, un hombre de apariencia sofisticada pero con algo de misterio en su mirada. Era delgado, de piel bronceada, y su sonrisa mostraba una confianza tranquila. No era el tipo de hombre que gritaba por atención, sino el que, con una sola mirada, lograba captar el interés de todos. Cuando sus ojos se cruzaron por primera vez con los de Clara, hubo una chispa instantánea. No fue la típica atracción inmediata basada en lo físico, sino algo más sutil, más profundo. Era como si él supiera exactamente lo que ella necesitaba, y lo hacía saber con una simple sonrisa. Marco se acercó a Clara con una calma absoluta. No intentó impresionar, ni utilizar una línea atrevida. Simplemente se presentó y comenzó una conversación ligera. Hablaba de temas cotidianos, pero su tono y su manera de escuchar hacían que Clara se sintiera como la persona más importante del mundo en ese momento. Era un juego de seducción a través de la atención plena, la conexión emocional y la curiosidad. Cada palabra que Marco decía parecía estar cuidadosamente seleccionada, como si supiera exactamente lo que Clara necesitaba escuchar. Con el paso de los minutos, Clara comenzó a sentirse atraída por él de una manera que no entendía completamente. No era solo su apariencia, sino la forma en que se mantenía calmado y sereno mientras la observaba. Había algo en él que desbordaba confianza, pero también había una especie de vulnerabilidad oculta detrás de su mirada. Como si, a pesar de su seguridad exterior, había algo que aún quería descubrir sobre ella. A medida que la noche avanzaba, la conversación se volvía más íntima. El tono se volvía más personal, más directo. Sin darse cuenta, Clara comenzó a revelarse ante él. Hablaba de sus inseguridades, de sus deseos y sus miedos. Marco la escuchaba con una atención plena, algo que rara vez experimentaba en sus otras interacciones. En su mente, Clara comenzó a pensar que tal vez había algo más que una simple conversación en todo esto. El alcohol, que fluía con generosidad, comenzó a aflojar aún más sus inhibiciones.
De repente, la distancia entre ellos parecía desvanecerse. Marco la miraba con una intensidad que la dejaba sin palabras y Clara, aunque sorprendida, no podía evitar sentirse atraída por él. Sin saber cómo ni por qué, se encontró caminando hacia una esquina más privada de la fiesta, en la que solo ellos dos parecían estar involucrados. El momento decisivo llegó cuando Marco, sin previo aviso, le tomó suavemente la mano. Clara sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo al contacto. Algo que no podía describir pero que la dejó completamente vulnerable. Era una mezcla de deseo y miedo. Una sensación de que todo lo que había estado construyendo durante la noche ahora estaba por desmoronarse. «Te ves diferente esta noche», dijo Marco, su voz profunda y tranquila, casi como un susurro. Clara se quedó sin palabras, mirándolo fijamente. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir. El aire entre ellos se tensó, cargado de una energía palpable que ambos podían sentir. Pero ninguno de los dos quería admitir. «¿Qué quieres?», le preguntó Clara, apenas reconociendo su propia voz. Estaba confundida, ansiosa, pero también cautivada por la forma en que Marco la había envuelto en este juego tan sutil. Marco sonrió, su mirada penetrante, como si estuviera jugando con sus pensamientos. «Solo quiero lo que quieras tú», respondió, dejando caer esas palabras como un desafío que Clara no podía ignorar. Lo que siguió fue una mezcla de deseo y temor. La atracción entre ellos alcanzó su punto álgido cuando Marco, de manera muy gradual, acercó su rostro al de Clara, casi sin que ella pudiera detenerlo. Era un movimiento tan lento, tan calculado, que la hizo sentirse más atrapada que nunca. Finalmente, sus labios se encontraron en un beso suave, pero cargado de electricidad. Era como si todo lo que había estado reprimiendo en su vida saliera a la superficie, ardiendo en una explosión de emociones y deseos. El beso fue solo el comienzo. Lo que sucedió después fue un torbellino de emociones, deseos y decisiones difíciles. Al final de la noche, cuando las luces de la fiesta comenzaban a apagarse y los demás invitados se retiraban, Clara se encontraba con Marco, fuera de la vista de todos, en la quietud de la noche. Pero, aunque el deseo seguía presente, también estaba la culpa. ¿Qué pasaría si Tomás se enteraba? ¿Qué implicaciones tendría este encuentro para su vida y para su relación? Cuando Marco la miró, hubo un momento en el que Clara comprendió algo importante. El deseo no siempre es lo que parece. Las pasiones pueden ser fugaces, pero las consecuencias de seguir esos impulsos pueden ser profundas. Mientras se alejaban, Clara sabía que algo había cambiado en ella. Ya no era solo la mujer segura que había llegado a esa fiesta, ahora se encontraba atrapada en un dilema emocional, arrastrada entre la atracción y la lealtad, entre la pasión y la responsabilidad. El amanecer trajo consigo la incertidumbre. Clara despertó en su cama, aún sintiendo el eco de las emociones de la noche anterior. El aroma de su perfume, el calor de los labios de Marco, el roce de sus manos, todo se sentía real, pero también distante, como si hubiera sido una ilusión. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Fue todo un juego para ella, o se estaba embarcando en algo mucho más grande y peligroso? El teléfono en su mesita de noche vibró, rompiendo el silencio de la mañana. Un mensaje de Marco apareció en su pantalla: «¿Nos vemos más tarde? Hay algo más que me gustaría compartir contigo». Clara miró el mensaje con atención, sintiendo un impulso de responder. Sin embargo, al mismo tiempo, algo en su interior la frenaba. Algo le decía que no podía seguir adelante con este juego, que las emociones involucradas ya no eran solo un pasatiempo. Sin embargo, no podía negar lo que sentía. Había algo en la forma en que Marco la había tocado, en la forma en que sus palabras la habían envuelto, que la había dejado atrapada. Había dejado de ser solo un deseo físico, ahora era una conexión emocional que la desbordaba. La atracción se había vuelto más profunda de lo que había anticipado, y estaba empezando a cuestionarse a sí misma por qué lo había hecho. ¿Qué buscaba realmente en ese momento? Ana estaba dividida entre dos mundos. Uno era la rutina estable de su vida con Tomás, un hombre que amaba, pero cuya relación ya no la satisfacía completamente.
El otro era el mundo de lo desconocido, el mundo de Marco, que ofrecía la posibilidad de redescubrirse a sí misma a través de la emoción, el misterio y la pasión. «Tomás», susurró Clara para sí misma mientras miraba al hombre que, sin saberlo, estaba siendo desplazado por el magnetismo de un desconocido. Tomás estaba en la cocina preparando café, tan ajeno a lo que había sucedido, tan ajeno a la tormenta emocional que Clara estaba viviendo. Mientras Clara se sentaba a la mesa y observaba a Tomás, la verdad la golpeó como un torrente. Había algo que se estaba rompiendo en su interior. El deseo de algo más había comenzado a invadir su vida, pero ¿era ese más algo que realmente la completaría o solo era una huida temporal de lo que tenía? Durante los días siguientes, la tensión creció dentro de Clara. Por un lado, sentía una creciente necesidad de estar con Marco, de seguir explorando esa conexión que había comenzado con un simple mensaje. Por otro, la lealtad que sentía hacia Tomás la mantenía atada a una relación que ya no le ofrecía lo que deseaba. Las conversaciones con Marco se volvían cada vez más intensas y las palabras de él se grababan en su mente, convirtiéndose en una especie de adicción emocional. «Quiero verte otra vez, Clara», decía Marco en sus mensajes, «hay algo más que quiero compartir contigo. Algo que solo tú puedes entender». Esa frase la perseguía durante el día, como un canto de sirena que la llamaba a lo desconocido. Mientras tanto, Clara comenzaba a notar pequeños cambios en Tomás, que se volvía cada vez más distante. Su vida juntos parecía haberse quedado estancada en una rutina. Las cenas tranquilas, las conversaciones sobre el trabajo, los pequeños detalles de siempre. Nada de eso encendía el fuego que Clara había perdido. La monotonía estaba ganando terreno. Y eso la hacía preguntarse si acaso su relación con Tomás había llegado a su fin sin que lo notara. Una noche, después de cenar, Clara se encontraba sola en su habitación, mirando el teléfono de nuevo. Marco había enviado otro mensaje: «Estoy cerca, puedo verte ahora. ¿Te gustaría pasar un rato juntos? No necesitas decirle a nadie». La tentación era grande y la duda aún mayor. ¿Debía seguir el impulso y ver qué sucedía con Marco? ¿O debía aferrarse a la seguridad de su relación con Tomás, aunque estuviera a punto de desmoronarse? Finalmente, Clara tomó una decisión. Esa misma noche, se levantó de la cama y comenzó a vestirse con una rapidez que la sorprendió a sí misma. No había más excusas, no más dudas. Quería saber lo que sentía. Quería explorar ese deseo que había comenzado con un simple mensaje en las redes sociales, y que ahora se había convertido en algo mucho más fuerte, más difícil de controlar. Salió de su casa sin decir una palabra a Tomás, como si estuviera entrando en otro mundo, uno en el que las reglas y las consecuencias se desdibujaban. Cuando llegó al lugar donde Marco la esperaba, el ambiente era exactamente como lo había imaginado: oscuro, íntimo, lleno de promesas no cumplidas. Marco la recibió con una sonrisa que no dejaba espacio para preguntas. «Sabía que vendrías», dijo suavemente. Clara sintió una mezcla de miedo y excitación. Se sentó frente a él, observando su rostro, viendo cómo sus ojos brillaban con una intensidad que la hacía sentir vulnerable. La conversación comenzó lentamente, pero pronto las palabras dejaron de importar. El deseo estaba en el aire, palpable, inevitable. Lo que había comenzado como una charla inocente se transformó en algo más profundo, más íntimo. Sus cuerpos se acercaron lentamente, sin palabras, hasta que el silencio fue reemplazado por el roce de sus labios. El beso fue el punto de no retorno. El contacto físico se convirtió en un fuego que arrasaba todo a su paso. Clara había cruzado la línea. Y ahora todo lo que sentía era una mezcla de sensaciones intensas que la envolvían por completo. La historia de Clara nos enseña que la seducción es más que un simple juego de atracción física. Es una cuestión de emociones, de poder y control. A veces, lo que comienza como algo insignificante, como un mensaje en redes sociales, puede desencadenar una serie de eventos que alteran por completo nuestra vida. La seducción puede hacernos sentir vivos, pero también nos enfrenta a las consecuencias de nuestras decisiones.
La seducción es un arte, pero también un espejo de nuestras inseguridades y deseos más profundos. Clara aprendió que lo que parecía ser una aventura sin importancia tenía el poder de destruir su vida tal como la conocía. Las emociones intensas que sintió fueron reales, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Las decisiones que tomamos en momentos de seducción pueden tener repercusiones mucho más grandes de lo que imaginamos. ¿Qué harías tú en una situación como la de Clara? ¿Serías capaz de resistir la tentación o cederías ante el deseo? La seducción está más cerca de lo que pensamos y nos invita a cuestionar lo que realmente valoramos en nuestras relaciones.